bacterianas, parasitarias y micóticas. Entonces vamos a ir empezando, ya los que faltan ya seguro que se van a unir después. Ya, entonces las infecciones bacterianas, vamos a comenzar por ellas. Ya. Entonces, en cuanto a las infecciones bacterianas, las edades más susceptibles de presentarse estas infecciones es en los extremos de la vida. O sea, quiere decir entre los niños menores y las personas de la tercera edad, ¿no? Pueden constituir hasta un 20% de la consulta clínica médica y pediátrica, ¿no? Y el espectro epidemiológico es cambiante de las infecciones de la piel, ¿no? Y hay que recordar que estamos en la era de la inmunosupresión por el uso discriminado pues, de los antibióticos, los corticoides, ¿no? Entonces eso nos baja nuestro sistema inmunológico y hace posible que entre una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, en la piel normal, nosotros tenemos una flora residente, ¿no? Esas floras residentes pueden ser aeróbicas, anaeróbicas, levaduras del género Pityrosporum, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la Pityrosporum ovale, que tenemos pues esas levaduras en el cuero cabelludo que son poquísimas y que hace posible que la grasita que tenemos en el cuero cabelludo se alimenten de eso y mantiene así en forma normal nuestro cuero cabelludo, pero cuando esto prolifera, entonces sí ya se forma pues lo que decimos la caspa, que se llama pitiriasis capitis simple, ¿no? Y así también por ejemplo, en la boca tenemos los anaerobios, ¿no? Entonces, pero son ya floras residentes, ¿no? Y por ejemplo, en el acné hay una flora residente que es las bacterias del Propionibacterium acnes, ¿ya? Entonces, las poblaciones bacterianas dependen de la presencia de lípidos, de la humedad, del contenido de oxígeno. Y hay pues mecanismos de protección, ¿no? Cuando la barrera cutánea se fractura, o sea, se lacera, hay una laceración, una herida, algo, entonces esa es la puerta de entrada donde y entra una infección bacteriana, y no solo bacterianas, ¿no? Sino también, como vamos a ver más antes, también puede entrar una dermatosis viral. Entonces, entre las enfermedades más frecuentes en este grupo de infecciones bacterianas está el impétigo, que es muy común. Después tenemos el eczema, la celulitis, después la erisipela, la linfangitis, la foliculitis, la fasciitis necrotizante y el forúnculo. Entonces, las más representativas, ¿no? Entonces, empezaremos con el impétigo. El impétigo es una infección superficial localizada por debajo del estrato córneo, ¿no? Inicialmente hay la formación de vesículas o vesícula-pústulas. Después estas van formándose y transformándose en costras, y estas costras tienen la característica que son superficiales y de aspecto amarillento, que se conoce con el nombre de costras melicéricas, ¿no? Porque es color miel. El impétigo es muy contagioso y es favorecido pues, por el rascado, y es debido a que se mete la bacteria, el Streptococcus, en algunos casos, como vamos a ver,
en otros el estafilococo, especialmente el estafilococo aureus, y también puede ser mixta, que puede haber tanto estreptococo como estafilococo. ¿Ya? Después tenemos el estigma, ¿no? Que el estigma es también un cuadro llamado impétigo profundo, porque es igual que el impétigo, pero ya la lesión es más profunda y con más base, una base más ancha, de más extensión, ¿no? Y tiene predilección por los miembros inferiores. Y la bacteria que más coloniza acá es el estreptococo, ¿no? Y es favorecido principalmente por las picaduras, porque a veces hay una picadura y ahí el estreptococo aprovecha y coloniza en la piel y da origen a la lesión, ¿no? Conocida como estigma. Entonces, dentro de los impétigos hay el impétigo ampollar o también llamado impétigo buloso y el no buloso. ¿Ya? Entonces, el impétigo ampollar, más que todo es por el estafilococo y preferentemente en las edades extremas, como vemos en los recién nacidos o también en los ancianos. Y vemos acá las lesiones, noten cómo las lesiones son como placas eritematosas con un círculo o collarete, ¿no? Como vemos en el mentón de la foto del lado derecho y también en el izquierdo a la altura del hombro, ¿no? de mi izquierda. Entonces esas son características pues del impétigo. ¿Ya? Entonces el impétigo es contagioso. Algunas cosas que no están y que yo las voy a remarcar es, por ejemplo, en cuanto al impétigo, es que el reservorio está en las fosas nasales. Ahí es donde se oculta el estafilococo, ¿no? Y la lesión comienza por eso a veces en las fosas nasales, ahí por encima del labio, y después se va complicando y se va aumentando y ya se pasa para la cara, para otros sitios la lesión, ¿no? Entonces ahí, siempre por eso ahora en el tratamiento hay que, como profiláctico, también poner ahí el medicamento antibiótico en las fosas nasales, a manera como aplicamos a veces el mentolatum, el Vigvaporub, para también ahí aplicar sobre los estafilococos que están en el reservorio ahí dentro de las fosas nasales. Entonces el tratamiento en sí hay un tratamiento tópico que primero hay que remojar y descostrar las costras melicéricas suavemente. A veces lo hacemos un poquito con agua de manzanilla, que va muy bien, y una limpieza así suave, y después hay que aplicar el antibiótico tópico, que hoy en día los que más se usa y que va mucho mejor y más actualizados es la mupirocina y el ácido fusídico. La mupirocina también viene con el nombre de Mupirox, y el ácido fusídico es el fusidin o también el otro que se llama Niofen, que es del otro laboratorio. La bacitracina se usaba anteriormente, hoy día casi ya no se usa, ¿no? Porque ya los dos que he mencionado primero son los que tienen mejores resultados satisfactorios. Después hay que, después de que ya uno está mejor ya el impétigo, entonces hay que poner como profiláctico, ¿no? En los pacientes que sufren de picaduras, penicilina benzatínica
y en las dosis en niños de 300 a 600.000 unidades y en adultos un frasco, ¿no? Que viene de 1.200.000. Y como prevención, pues, para este cuadro del impétigo es importante la higiene como prevención. Y hay que evitar las picaduras, pues, de insectos y picaduras de zancudo, ¿no? Entonces, eso es importante en el impétigo. Son lesiones que ya han visto en las fotos bien ilustrativas. Otro cuadro que tenemos también acá en este grupo es el síndrome de las 4 S, ¿no? Que se refiere al síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Entonces, como esto está en inglés, el síndrome estafilocócico, skin es piel y escaldada, ¿no? La última S. Entonces, una forma generalizada del impétigo, ¿no? Una forma del impétigo estafilocócico ampollar, ¿no? Acá también se acompaña este cuadro con una dermatitis exfoliativa neonatal y la lesión es en el tercio superior de la capa espinosa, pero es menos grave que la necrolisis epidérmica tóxica porque esa es en la unión dermoepidérmica. Entonces, este cuadro del síndrome estafilocócico de la piel escaldada se debe a una exotoxina epidermolítica del estafilococcus aureus grupo 2, fago 71. Entonces, acá vemos un cuadro de este tipo en un recién nacido que fue, ¿no?, abandonado y con una evolución al 7º día de internamiento. Estas fotos son del Hospital CASE, o sea, del Hospital Nacional del Seguro Social. Acá vemos otros cuadros, ¿no? Y hay que considerar que esto es un cuadro grave, con múltiples complicaciones y que incluso tiene que ser con un manejo multidisciplinario porque hay que controlar los líquidos, los electrolíticos y la antibiótico-terapia adecuada. ¿Ya? Entonces, en el impétigo, también hay que mencionar que no solo es el tratamiento tópico como hemos visto, sino que siempre hay que dar un tratamiento sistémico con antibiótico y el antibiótico de elección es la cefalosporinas, o sea, la cefalexina, ¿no? Va muy bien con él. Después también la citromicina, que también va muy bien en la piel, ¿no? Y junto con el tratamiento tópico, como hemos mencionado, ¿ya? Entonces, otro cuadro que está en este grupo es la erisipela. La erisipela es prácticamente igual como la celulitis, pero tiene su diferencia, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de la erisipela, que es cuando es una placa de piel roja, caliente, de aspecto de piel de naranja y bordes bien delimitados, ¿no? Bien delimitada es la placa, como vemos aquí en la cara, ¿no? Esa parte de mi cara derecha, ¿no? Está la erisipela bien marcada y es precisa, ¿no? Los bordes bien delimitados. La puerta de entrada es una fractura cutánea, o sea, una lesión cutánea que por ahí el germen ha proliferado. Puede presentarse con ampollas y el agente etiológico más que todo es el estreptococo, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y en cambio la celulitis también es la piel roja, caliente, de apariencia infiltrada, pero los márgenes mal definidos, o sea, en forma difusa. Esa es la diferencia de la erisipela con la celulitis
y también en cuanto a la profundidad, la erisipela es más superficial, mientras tanto la celulitis afecta hasta la dermis, incluso hasta el tejido celular subcutáneo. Esa es la diferencia entre celulitis y erisipela. La celulitis es una linfadenopatía dolorosa regional con linfangitis y puede desarrollar abscesos, ¿no? Y el estafilococo es más frecuente, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento de la celulitis, es mayormente con dosis única de antibiótico, que puede ser intramuscular o endovenoso, seguido después con una antibioterapia de vía oral, ¿no? Y el manejo es ambulatorio. Rara vez se puede hospitalizar al paciente cuando ya el cuadro es que se ha agravado por, digamos, no acudir a tiempo, ¿no? a la consulta. Los pacientes con enfermedades subyacentes, por ejemplo, con diabetes mellitus, eso sí hay que hospitalizarlos. ¿Por qué? Porque en una infección, hay que recordar que en una infección, la infección es la causante de que la diabetes mellitus se descompense. Entonces, en esos casos, hay que siempre tratar la infección para que la diabetes mejore y se estabilice. Entonces, los medicamentos, ¿no? que se usa para la celulitis es las cefalosporinas también de primera o segunda generación, y también va muy bien con la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Y se le agrega también clindamicina, porque la clindamicina sirve para los anaerobios. Entonces, a veces en una celulitis también se puede asociar, ¿no? El estafilococo, pero también puede agregarse anaerobios. Entonces, va muy bien la asociación de amoxicilina más ácido clavulánico y unos días de clindamicina a la vez. Pero si las infecciones son severas, ya hay que dar antibiótico de amplio espectro, ya en forma intravenosa. Después tenemos otro cuadro que es la linfangitis, que son procesos linfáticos que incluyen conductos linfáticos subcutáneos. Acá los patógenos más comunes es el estreptococo del grupo A, el estafilococo aureus, la Pasteurella multósida, ¿no? que es por la mordedura humana. Y procesos secundarios también se dan a factores exógenos como las heridas por punción, las vesículas infectadas, la paroniquia o la membrana interdigital, ¿no? afectada. Entonces, eso es en cuanto a la linfangitis. Acá tenemos los cuadros como es, ¿no? que es una lesión eritematosa que sigue un trayecto lineal, ¿no? Eso es lo característico, ese trayecto lineal que señala el ganglio. Y puede haber fiebre, leucocitosis, y lo que se complica son con úlceras fagedénicas y sepsis, ¿no? Y el tratamiento antibiótico más de elección es la penicilina, ¿no? Y como alternativas la cefazolina, la cefuroxima, ¿no? La cefalotina, y de preferencia endovenoso. Después tenemos las foliculitis, ¿no? Las foliculitis que son infecciones que afectan el folículo piloso. Entonces, las foliculitis generalmente afectan la cara, y si es en la barba se llama foliculitis de la barba, ¿no? Si es en la cara es una foliculitis así facial, pero también es bien frecuente la foliculitis en la zona de la espalda o en las extremidades inferiores. ¿Ya? Entonces la foliculitis a veces también hay cuadros
que no necesariamente es por infección bacteriana, sino también a veces hay un cuadro que se llama foliculitis corticoidea, que es por el uso prolongado de corticoide, ¿no? Pero de todas maneras, cuando es por corticoide, se suspende el agente causante, que es el corticoide, y se da antibiótico, de todas maneras, ¿ya? Entonces, después otro cuadro es el forúnculo, ¿no? El forúnculo, como vemos acá, el forúnculo es la formación de un absceso localizado, especialmente por estafilococo. Acá tenemos una forma de forúnculo en la nuca, se llama anthrax, ¿no? Y otra forma de forúnculo, por ejemplo, es de acuerdo a la localización, por ejemplo, es el ursuelo, que es en el párpado, ¿no? Tanto puede ser superior o inferior y se forma como una bolita ahí infectada, que ustedes de repente, yo creo que más de uno de ustedes haya visto el ursuelo, ¿no? Entonces es un forúnculo localizado. Y después tenemos la hidrosadenitis, que la hidrosadenitis es la infección especialmente en las axilas, ¿no? También el estreptococo o el estafilococo, un poco rebelde la hidrosadenitis para el tratamiento, ¿no? A veces, por ejemplo, se mete el Demodex, ¿no? Y hace el cuadro que sea un poco más difícil de tratar. Entonces, la hidrosadenitis tiene dificultades porque a veces se presenta en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Algo crónicos. A la hidrosadenitis también se le llama golondrino, ¿no? Es su sinonimia, ¿ya? Ahí se da también antibiótico, pero a veces el antibiótico no va bien y hay que hacer uso de... Entonces, después tenemos la fascitis necrotizante. Este es un cuadro también bien severo y que puede ser mortal, ¿no? En un 40%. Es una infección, ¿no? Que inicia con un eritema, después se forma un edema y una hipersensibilidad local, ¿no? Seguido de alteraciones gangrenosas de la piel. O sea, esto generalmente en el miembro inferior, por ejemplo, es lo que más se ve, y la piel, si uno toca, es como que tuviera aire adentro, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay gangrena, ¿no? Con extensión rápida más allá del borde de la necrosis cutánea. Entonces hay una necrosis también de los nervios cutáneos y no hay anestesia. Entonces el estreptococo del grupo A es el que está frecuente acá en este cuadro, que corresponde a las bacterias que comen carne, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio con una biopsia profunda, unos cultivos y antibiograma para ver el antibiótico pertinente, que dicho sea de paso hay que dar antibióticos así potentes y que se usan incluso en UCI, ¿no? Como la vancomicina, ¿no? Esos antibióticos ya más que se usa para los cuadros más severos. Y como hemos dicho, pues tiene una mortalidad del 40%. Entonces, en cuanto al tratamiento de la fasciitis necrotizante, hay que hacer un debridamiento quirúrgico completo y temprano, lo más antes posible. Hay que hacer una incisión, sacar todo el material necrosado que está infectado, y esto hay que hacer con bastante cuidado el cirujano porque se puede contagiar con las bacterias, ¿no? Entonces incluso tiene que usar doble guante
¿no? Y como dice acá, tiene que ser temprana el tratamiento, la incisión, todo. Y usar medicamentos, como dije, ¿no? La vancomicina de 1500 miligramos intravenoso cada 6 horas. También a la vez la gentamicina, porque la gentamicina va para gram negativos, ¿no? De 3 miligramos por kilo. Y para los anaerobios puede ser metronidazol o clindamicina. Forzoso acá este cuadro sí tiene bastante anaerobio en la mayoría de los casos. Por eso es que obligado tiene que ir metronidazol acompañando a la vancomicina o a la gentamicina, y los medicamentos anaerobios son el metronidazol y la clindamicina. También se usa como complemento el oxígeno hiperbárico, y también hay que hacer un apoyo nutricional, el manejo de los líquidos, y hay que poner drenes en el debridamiento para que salga todo el contenido y nos vaya bien, ¿no? Entonces acá vemos la fasciitis necrotizante, que también se llama síndrome de Fournier, ¿no? que es una gangrena mixta. Entonces el cuadro, como hemos dicho, es grave. Hay necrosis, como vemos, miren las lesiones negruzcas y que ya están debilidadas, ¿no? Y siempre, como decimos, el antibiótico tiene que ser combinado y puede requerir después ya una cirugía reparadora, ¿no? Porque son incisiones grandes y que hay que hacer una limpieza profunda. Entonces acá he hecho un cuadrito que resume lo que hemos dicho. Por ejemplo, la piodermitis, que también se llamaba con ese término anteriormente, y se refiere a las infecciones bacterianas. Está el impétigo, la etiología, ¿no? Puede ser por estafilococo o estreptococo, la clínica, ¿no? Que pueden ser vesículas o ampollas, y el tratamiento local es con pirosina y ácido fusídico, y el tratamiento sistémico con penicilinas. El estigma es por la etiología por el estreptococo beta hemolítico. Es una úlcera sucia que hay que remojar y desconstrar y limpiar, y después poner el tratamiento tópico y también el sistémico. La erisipela igual, y la celulitis también. Y hay también infecciones pues a gram negativos y a gram positivos, ¿no? A gram negativos principalmente son las más comunes. Ahí tenemos las bacterias, el Proteus, las pseudomonas, la Klebsiella y la Escherichia coli, ¿no? Y la clínica se ve una lesión macerada, y que siempre hay que hacer una limpieza quirúrgica y un antibiótico con antibiograma, principalmente para dar el tratamiento dirigido, ¿no? Para ver qué medicamento es el adecuado, cuál es sensible y cuáles son los que están haciendo resistencia. Entonces, ante la sospecha de un cuadro infeccioso de la piel, hay que comprobar con un cultivo, ¿no? Ideal es hacer un antibiograma, como estamos repitiendo, y recién iniciar el tratamiento. Principalmente hay que usar antibióticos de primera línea, y también hay que evitar las mezclas innecesarias. Ya, entonces eso es en cuanto a las infecciones bacterianas. Ya, entonces ahora vamos a ver las infecciones micóticas, que pueden ser superficiales y también infecciones micóticas profundas. Entonces, las micosis son enfermedades pues, por microhongos a manera de parásitos, ¿no? Se posesionan o se introducen
en la piel, ¿no? Hay más de 100.000 especies descritas, ¿no? Pero las que 50 se consideran las patógenas y 20 dan enfermedad sistémica. Y también hay que agregar la lista de los hongos oportunistas, ¿no? En el área de la inmunosupresión. Paciente inmunosuprimido, entonces se meten hongos oportunistas, ¿no? Y la patología se observa en todas las ramas médicas. Entonces, las micosis estudiadas en la micología médica lo constituyen los hongos del reino fungi, que no son plantas y no contienen clorofila. Entonces, las enfermedades con micetismo, tenemos también las micotoxicosis, las afecciones alérgicas y las micosis, ¿no? Entonces, a veces se puede dar el caso de que un paciente tenga hongos, por ejemplo, por esporas del aire, del aire de las casas, así el polvo guardado, contaminado, y la humedad también del clima, entonces repercute acompañándose estos cuadros con reacciones alérgicas como el asma bronquial, ¿no? También hay susceptibilidad de los pacientes que son atópicos, como hemos dicho en la dermatitis atópica. Por eso la dermatitis atópica siempre se acompaña con asma, fiebre del heno, urticaria, ¿no? También hay una conjuntivitis alérgica a nivel del globo ocular, y las onicomicosis también que no son tratadas, después se complican y dan también reacciones alérgicas, como por ejemplo eso se llama disidrosis o pónfolix. Entonces, cuando hay el hongo y hay también la alergia a la vez, que el paciente está haciendo alergia en los pies a ese hongo, se llama, por ejemplo, tiña pedis disidrótica, porque tiene el hongo y tiene la disidrosis, que es la reacción alérgica. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esto. Lo que sí, en forma general, siempre hay que manifestarlo, que los hongos superficiales son más frecuentes, más comunes y más fácil de contagiarse, pero también más fácil de curar. Mientras tanto, los hongos profundos, o sea, las micosis profundas, son menos los cuadros, pero sí son más difíciles de tratar porque los cuadros son más aparatosos, más severos, como vamos a ver. Ya eso en forma general tienen que recordarlo. Entonces, también es importante hablar del huésped, ¿no? En las dermatomicosis o dermatofitosis también se llama severas, de difícil diagnóstico, ¿no? Tiene que verse esto porque el tratamiento es difícil, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 principalmente, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen diabetes mellitus, siempre, todos tienen, por ejemplo, hongos en la piel, en los pies y en las uñas, ¿no? Como decían nuestros maestros, es que los diabéticos, como tienen la piel dulce, o como tienen dulce la sangre, entonces por eso el hongo pues se mete fácilmente por lo que los diabéticos son de piel dulce, ¿no? Después también los pacientes que tienen linfomas, compromiso inmunológico o síndrome de Cushing son más susceptibles, puede tener hongos, ¿no? También pueden ser más susceptibles los miembros de una familia que están infectados. Entonces, si en la casa el papá tiene hongos, la mamá también va a tener, los hijos, y todos se contagian, por ejemplo, ¿no? Al compartir la ducha. Y si es que no se usan chancletas para
para bañarse de cada uno, porque no pues, tiene que ser de uso personal. Entonces eso también se infecta pues toda la familia, ¿no? Con hongos. Igual los atópicos son más susceptibles de tener hongos. Después la edad también es importante. En los niños es más susceptible las tiñas del cuero cabelludo por los dermatofitos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, más la edad juega un papel importante, ¿no? Si por ejemplo, una pregunta así de un caso, poniendo un caso clínico, por ejemplo, una pregunta de examen es paciente de 8 años de edad que presenta una placa descamativa con pelos entrecortados, ¿no? Ya con eso nomás y sin completar lo demás, ya eso indica pues por la edad, por la forma de la placa con pelos cortados, se trata de una tiña capitis. Mientras tanto, la tiña capitis casi no da en adultos, ¿no? Entonces, los géneros de los hongos puede contagiarse de forma antropofílica, ¿no? O sea, de persona a persona, por el Trichophytum rubrum, o también en los niños por el Microsporum canis, ¿no? Más frecuente en los niños es el Microsporum canis, por lo que juegan pues los niños con la mascota, que es el perrito, el gatito, ¿no? Mientras tanto, en jóvenes es mayor frecuente la tiña pedis, ¿no? Porque ya el adolescente, el adulto joven practica deporte, por el mismo trabajo que tienen, usan el zapato cerrado, por ejemplo, los mineros, los policías, ¿no? Y los adultos ya mayores tienen más predisposición por la onicomicosis, o sea, la afectación de las uñas tanto de los pies, pero más que todo de los pies y también puede ser de la mano, ¿no? Y las tiñas del cuero cabelludo, como dije, son raras no porque ya la persona adulta ya funcionan sus hormonas, entonces ya eso impide que dé tiña en el cuero cabelludo en los adultos, ¿ya? Y salvo, ¿no? Por eso dice raras veces, salvo que el paciente tenga pues, y sea inmunosuprimido con VIH o TBC, ahí sí puede tener, y el más frecuente es el Trichophytum tonsurans. Después el sexo también tiene que ver, ¿no? Las mujeres antes estaban menos expuestas a los ambientes contaminados, ¿no? De clubes, piscinas, piletas públicas, duchas, servicio militar, ¿no? Pero hoy en día ya con lo que hay prácticamente una igualdad, ya también casi es igual la posibilidad de tener hongos, tanto el varón como la mujer, ¿no? Y se ha visto que en las mujeres el hongo que más frecuente es el Trichophytum rubrum. En los hombres es más frecuente el Trichophytum cruris, ¿no? O sea, en la zona de la ingle, ahí da más pues, en los hombres, ¿no? Los negros e hispanos son más susceptibles y probables, ¿no? Tiene que ver mucho los factores socioeconómicos, ¿no? El hacinamiento, la higiene también tiene que ver mucho, porque la tiña cruris más que todo es propia de los varones. En las mujeres no da, salvo pues que la paciente mujer sea obesa, que tenga diabetes, ahí sí se ve en ellas, en pacientes. Y también hay resistencia a la infección, ¿no? Los dermatofitos se adaptan al huésped y también viceversa, ¿no? Que el huésped se adapta
al hongo y dan infecciones crónicas no inflamatorias, ¿no? O sea que no se infectan probablemente por resistencia adquirida, ¿no? Los visitantes presentan reacciones inflamatorias y también se autolimitan, ¿no? Y en general, el hongo que más afecta entre todos es el Trichophytum rubrum, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comprobarlo porque hice mi tesis cuando terminé la residencia sobre la infección de onicomicosis en personal de la Policía Nacional, de la escuela, ¿no? De la Policía Nacional. Y ahí, al igual que un trabajo del doctor Luis Valdivia, del Hospital de la Fuerza Aérea, él también hizo un trabajo ya anteriormente en la Escuela de Las Palmas en Lima, y donde también él sacó el 80% de las onicomicosis fue por Trichophytum rubrum en el personal de la Escuela de Las Palmas. Y el mío también salió 82%. Entonces concuerda con la literatura y lo que dicen los libros, ¿no? Después tiene que ver también con los hongos, es el clima y la vestimenta, ¿no? La tiña pedis es más frecuente con el uso del calzado cerrado, como les digo, ¿no? Con el uso del calzado deportivo de suela de goma. La goma, pues el GB calienta y el hongo pues vive donde hay más humedad y más calor, ¿no? Mientras tanto, la tiña corporis también es más frecuente en climas calientes y climas húmedos. Y la variedad de la Pitiriasis versicolor, que vamos a ver luego, es también un cuadro que es favorecida por el calor y la humedad y en estados de inmunosupresión, y se ve más que todo en época ahora de verano. Por eso los que van a la playa y están bastantes días, están en la calor, en la humedad, y después vienen con su cuadro de Pitiriasis versicolor, ¿no? Y acá vemos el Trichophytum rubrum, que como les dije es la causa más frecuente, ¿no? En un 70%, no obstante que los estudios que les dije sacamos con el doctor Valdivia el 80 y el 82%, ¿no? ¿No? Y a pesar de la infección que es extensa, no hay respuesta de inmunidad celular, la cual es inhibida por el Trichophytum rubrum, ¿no? La humedad humoral permanece intacta. Entonces, estos son cultivos de Trichophytum rubrum, ¿no? En medios de agar saburó, que es el medio de cultivo para los hongos, y siempre rubrum quiere decir rojo, anaranjado, ¿no? Por eso el color del cultivo es acaramelado, algo con ligero tinte pues rojizo, ¿no? También el Trichophytum rubrum inhibe las reacciones inmunológicas celulares, evade la vigilancia inmunológica permaneciendo en el estrato córneo sin estimular la reacción inflamatoria. Entonces, el hongo pues se alimenta de la queratina del estrato córneo. Por eso es que ahí entra en la uña, ¿no? Y se alimenta de la uña, ¿no? Entonces, puede sobrevivir fuera del cuerpo en condiciones hostiles como una espora. Y diremos pues que las infecciones por hongos son limitadas al estrato córneo, también al pelo y a las uñas, ¿no? Porque el pelo también tiene queratina y se llama cricoqueratina, ¿no? Y las uñas, como ya hemos dicho, están también con queratina y se engruesan. Por eso es que el hongo pues ahí se mete y va engrosando la placa unguial, ¿no? También pueden afectar, ¿no? a la dermis y al tejido celular subcutáneo, como vamos a ver
en las otras tipos de infecciones por hongos. Entonces, en las infecciones por hongos tenemos los dermatofitos, tenemos las levaduras, que ahí están la cándida, especialmente la cándida albicans, tienen una implantación subcutánea y cuando son hongos sistémicos o profundos, micosis profundas, se contamina por diseminación hematógena. Entonces acá tenemos un cuadrito que ya ustedes lo van a leer, ahí está la forma de contagiarse en antropofílicos, quiere decir de persona a persona, y ahí tenemos el género de Epidermophytum, el Trichophytum, ¿no? y las especies, y el Microsporum. En zoofílicos quiere decir que uno se contagia de animal a la persona, ahí tenemos también Trichophytum, ¿no? Y geofílicos es cuando uno se contagia de la tierra, de la tierra a la persona, hongos geofílicos, ¿no? Los que juegan con tierra, los niños. Tenemos el Microsporum canis y el Microsporum gipsum. Y las infecciones sistémicas, que ya son los hongos profundos, ahí tenemos, por ejemplo, sistémicos por hongos patógenos, la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis, la paracoccidioidomicosis. Y de hongos oportunistas, ¿no? Que se aprovechan cuando el paciente está con sus defensas venidas a menos, con otros cuadros que producen inmunosupresión. Tenemos la criptococosis, por ejemplo, en los pacientes, se ve esto en los pacientes con VIH, los aspergillus, la mucormicosis y la candidiasis sistémica también, ¿no? Que se ve esa candidiasis severa en la boca en los pacientes con VIH, ¿no? Todos en un huésped inmunocomprometido. ¿Y qué factores favorecen las micosis? ¿No? Factores externos, los alimentos, la ocupación, el vestido, el hacinamiento, el deporte. Y factores internos, lesiones preexistentes, como las alteraciones metabólicas, ¿no? Generales. Y a la cabeza siempre mencionamos pues la diabetes mellitus, la gestación también favorece, ¿no? La micosis, la inmunoterapia, el uso prolongado de antibióticos y antibióticos que innecesariamente a veces damos, es una infección viral, ¿no? En un niño, por ejemplo, y ya no es necesario darle antibiótico y le recargan de antibióticos. Y en la inmunodeficiencia también, pues, ¿no? Como hemos mencionado en VIH-Sida, ¿no? Y acá este cuadrito, para que tengamos la clasificación de las micosis superficiales, primero, es que puede ser micosis inflamatorias o con inflamación primero mínima o ausente, y ahí tenemos la pitiriasis, que son las tiñas, también se les llama, ¿no? La pitiriasis versicolor, la tiña negra, tipo piedra blanca y piedra negra, ¿no? Y los patógenos que lo ocasionan es la Malassezia furfur, como ya vamos a ver al explicar, ¿no? Y en la respuesta, cuando la micosis es inflamatoria frecuente, ahí tenemos la tiña de la cabeza o del cuero cabelludo, y ahí está el Trichophytum, el Microsporum y el Epidermophytum rugosum. Entonces también puede haber no solamente en la cabeza, sino en la barba, en la cara, en la ingle, en las manos, en los pies, ¿no? Y la candidiasis cutánea, que es más que todo por Candida albicans. No hay otro tipo de cándidas hoy en día que también ya se conoce como la Cándida guillermondi y otras cándidas que no solo es la Cándida albicans. Ya, entonces, ahora ya vamos a hablar de cuadros ya de hongos. Uno de ellos, el primero, es la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es causada por un hongo levaduriforme de la especie Pityrosporum. Es una infección crónica, recurrente, asintomática,
¿no? En un 20% de las micosis superficiales. Y se caracteriza porque son, a la clínica, son máculas hipocrómicas, o sea, redondeadas, ¿no? Como manchitas blancas, blancas redondeadas, que generalmente es en el pecho y en la espalda, ¿no? Es pues por la humedad. Por eso les decía que esto es más frecuente después del verano, por lo que bastantes días están en la playa y se remojan todos los días y después les da su pitiriasis versicolor, ¿no? El agente causal es la malacesia globosa, que antes también se llamaba malacesia furfur. Y para hacer el diagnóstico se utiliza el test de la Cinta-Scotch. ¿Qué quiere decir? Que en una lámina de vidrio alistamos y primero le ponemos la Cinta-Scotch en la piel, le pegamos así en todas las lesiones y de ahí lo pasamos a la lámina. Y por un ladito le ponemos azul de metileno y después la vemos al microscopio y ahí vamos a ver cómo están toditas las levaduritas, ¿no? Y más visibles con el azul de metileno y ahí ya damos el diagnóstico definitivo. Pero la clínica es mandatoria, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la foto, ven esas lesiones como manchitas redonditas que están en el pecho en gran cantidad en este paciente y allá a la derecha está el cultivo donde están las esporas, ¿no? Las redonditas. ¿Ya? Después, otro cuadro es la candidiasis, ¿no? Que es una micosis primaria o secundaria. Y el agente etiológico es del género de las cándidas, especialmente la Candida albicans. Entonces, en sus manifestaciones clínicas pueden ser localizadas o sistémicas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Cómo es las lesiones en la boca, ¿no? Con esa característica blanquecina y cuando es pues, bastante, ya es un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, por eso se llama manifestación clínica sistémica. Entonces, esta es una candidiasis oral. Después tenemos la Tinea capitis, que es más frecuente en niños de 2 hasta los 14 años, ¿no? Entonces, es por el hacinamiento, la falta de higiene, ¿no? Esto se ve en los internados y los agentes acá en Perú es el Trichophytum tronsuram, el Trichophytum rubrum, el Trichophytum mentacrophyllus y el Microsporum canis, ¿no? Y hay variedades, pues la Tinea capitis tonsurante, que se localiza pues en la tonsura, ¿no? Tonsura es pues el gorrito que usa el Papa, que usan, ¿no? Los cardenales, ahí donde es, ahí se localiza, por eso se llama tonsurante, ¿no? Que es una forma, también otra variedad es la Tinea capitis inflamatoria, que también se llama Querium decelso, y la otra variedad es la Tinea fábica. Entonces, ahí, aparte de que tienen el hongo, se inflama, se hincha, se inflama e incluso se contamina, pues, ¿no? Con infección bacteriana. O sea, se agrega ahí infección bacteriana. Entonces, esto quiere decir que en estas tiñas inflamatorias, el Querium decelso y la Tinea fábica, hay la micosis más infección. Y para tratar, primero se trata la infección, incluso se da prednisona para que desinflame y se lava la cabecita con la lesión con solución de Buró o solución de Alibur, y después de que ya está mejor la inflamación, ya cede, entonces recién se da el antimicótico. Esa es la forma así de curar, no
no se pretende primero dar palongo y no, el resultado es malo cuando se hace de esa forma. Entonces, eh, hay una forma también de falsa tiña amiantácea, que en realidad solo es bastante descamación, pero no es tiña, ¿no? Eso se ve en pacientes que tienen bastante descamación en la pitiriasis capitis simple. Después, de acuerdo a la localización, ya vamos viendo cómo en lugar de que ya se llame ahora tiña capitis, ahora la localización es en el cuerpo. Entonces ya se llama tiña corporis o corporis. Esta tiña también da en todas las edades. En niños también puede dar en la cara, ¿no? Y la causa ¿qué hongos encontramos acá? El Trichophytum rubrum, el Mentagrofitis y el Microsporum canis principalmente. La clínica son placas eritematosas, escamosas, por eso está, ¿no?, en el síndrome dermatológico que les expliqué en la práctica, que es eritema pápulo escamoso. Son placas redondeadas con borde eritematoso, circinado, y que lo que caracteriza que la placa al centro tiene una parte sana, ¿no? Y puede ser una sola placa en la espalda o en el cuerpo, o pueden ser múltiples, ¿no? Y siempre nos basamos en el antecedente, porque cuando vemos a un niño con esas plaquitas, siempre le preguntamos si tiene animalitos. Sí, es que anda, que cuando hacemos la limpieza de lo que criamos cuyes, o de lo que tenemos un perrito, o con lo que tenemos un gatito y juega, lo abraza al gatito, entonces ahí ya qué más, pues, ahí está ya dándonos el diagnóstico preciso, que avala que es una tiña corporis. El tratamiento es local y sistémico para las tiñas. Hay que dar tratamiento sistémico por vía oral, que después lo vamos a decir en conjunto, y también de local con cremas, con champú, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar después. Entonces, estas las tiñas corporis, mira, puede ser única como la placa del centro, o puede ser también con múltiples placas, y el cultivo, primero el examen directo se hace con KOH, y después el cultivo, ¿no? Que el cultivo es en el medio de Saburou, y nos da ya el diagnóstico. El directo solo nos dice si es hongo o no es hongo, pero el cultivo ya nos da el nombre del hongo, ya nos va a decir Trichophytum rubrum, Trichophytum mentagrofitis, o el que fuese, ¿ya? Después tenemos la tiña, ya si es en los pies, se llama tiña pedis, más frecuente en quienes, en los jóvenes, en los deportistas, ¿no? También es favorecida esta tiña por el uso del calzado de goma, como hemos dicho, el material calienta, ¿no?, al caminar, y hace sudar el pie, entonces hay humedad, ¿no?, y el calor favorece. ¿Cuáles de los hongos encontramos acá? Más que todo el Trichophytum rubrum, el Mentagrofitis y el Epidermophytum flocosum, ¿no? Y hay variedades de tiña pedis, no pueden estar entre los dedos, y eso se llama intertrigo digital, ¿no? Puede estar debajo de la planta, y eso se llama en forma de mocasín, ¿no? O puede estar hiperqueratótica o disidrótica, como hablé, que estaba inflamada, y que había que primero tratar esa inflamación o esa disidrosis, y recién después mejorar eso, y después ya dar para el hongo definitivamente. El tratamiento local también de las tiñas pedis es con a base de cremas, y tiene que ir forzosamente tratamiento sistémico para que pueda curar. Después ya vamos a ver que los tiempos más bien son diferentes, ¿no? En la cabeza tanto tiempo, en el cuerpo es más fácil, en las uñas es más difícil, más tiempo. Ya eso lo vamos a decir
ahorita cuando hablemos del tratamiento. Entonces, acá tenemos ejemplos de tinea pedis, de esa descamación en la planta del pie en forma de mocasín, ¿no? En el centro esa foto donde se ve las uñas en ese paciente que está enyesado, ¿no? Posiblemente, ¿qué puede tener? Una fractura puede del tobillo, ¿no? Entonces, pero miramos las uñas así, como en bagazo de caña, como la madera polillada, principalmente la uña del dedo gordo, ¿no? Después tenemos la tinea cruris, que hemos dicho también ya algo. La tinea cruris, o sea, es la tinea inguinal. Más se ve pues en varones, ¿no? En varones que son gorditos, que practican deporte, entonces sudan y ahí se mete el hongo, ¿no? En las mujeres no se ve mucho la tinea cruris porque está relacionado pues con que el varón tiene pues el escroto, ¿no? Y entonces ahí concentra más calor, ¿no? Lo que no hay pues en la mujer. Después tenemos la tinea de las manos, también tinea mano se llama, ¿no? Y la otra fue tinea pedis. Entonces miren la descamación cómo es como una cáscara blanca, pero lo curioso es que a veces solo en una sola mano da y la otra puede estar normal. Cuando vean que una mano está así como esta y la otra está normal, es hongo 100%. ¿Ya? Porque no sé por qué tiene esa característica que no toma las dos manos. Acá, por ejemplo, sí estamos viendo en la foto, pero no es lo usual que tome las dos. Entonces, este cuadrito también para que lo lean, ahí está el diagnóstico diferencial de la tinea corporis con un eczema, con un eritema anular centrífugo. También puede ser una psoriasis anular o girata, también se le llama, con un granuloma anular, con un impético. La tinea crural puede ser con candidiasis, con psoriasis invertida que hemos visto también y que seguro que con el doctor Mostajo van a hacer esa clase. La psoriasis cuando está en los pliegues se llama psoriasis inversa o invertida, también el eritrasma, ¿no? La micosis fungoide, y en la tinea de la cara, ese es importante también porque muchos colegas que no son de la especialidad se andan equivocando y piensan que la lesión en la cara es una dermatitis seborreica o puede ser una dermatitis de contacto o un lupus eritematoso, ¿no? O una rosácea, y al final es una tinea facei o tinea facial, y como creen que es dermatitis seborreica, que es dermatitis de contacto, le echan corticoide y peor, la lesión se aumenta y se distorsiona y uno a veces se puede confundir porque a veces, por eso hay que preguntar al paciente o a la mamá y decirle, ¿le ha echado usted alguna crema? Ah, sí, le he echado betametasona, dice. Entonces ya eso es pues una tinea distorsionada, una tinea facial que tiene el nombre de tinea incógnita. Hay cositas que no está acá, pero que yo le estoy diciendo, por eso es la ventaja de los que están en la clase y los que no han estado en la clase también están en desventaja. Ya, después tenemos la tinea de la cabeza que ya hemos dicho, que también se llama tinea capitis, ¿no? También se puede confundir con una dermatitis seborreica del cuero cabelludo, una alopecia areata, una tricotilomanía, son los diagnósticos diferenciales. Y en la tinea pedis puede ser una dishidrosis, puede ser una dermatitis de contacto o también hay psoriasis palmoplantar, también hay una variedad de psoriasis vulgar, palmoplantar o también otra que es psoriasis pustulosa, ¿no? Ya, eso sería en cuanto a los hongos superficiales. Entonces, les voy a mencionar el tratamiento. Solo hemos dicho local y sistémico, pero en cuanto al tratamiento local,
es con cremas o con lociones, ¿no? Y en cuanto al tratamiento sistémico, es tomando por vía oral el tratamiento de tabletas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la tiña de la cabeza va mejor la grisofulvina y el itraconazol. Para la tiña del corporis va mejor el ketoconazol, que casi no se usa y que ahí sí va bien y es barato. Después, en la tiña de los pies, también va bien el itraconazol, y el de las uñas es el más complicado porque es más difícil de tratar, que se tiene que dar unos 8 meses siquiera hasta que la uña se renueve. Como hemos dicho, la uña crece lentamente, por eso es que también lentamente es la recuperación con el tratamiento. Y ahí solo hay dos medicamentos que van bien, después los otros no, ¿no? Ahora, esos dos son el itraconazol y la terbinafina, ¿ya? Entonces, eso es el tratamiento así para los hongos superficiales. Y las cremas, pues lo mismo, hay terbinafina en crema, hay micolis, que es el econazol, hay el funcadén, ¿no? Todos son cremas también que son antimicóticas, ¿ya? Y también hay lacas, por ejemplo, la laca que se llama amorolfina, eh, que su nombre comercial se llama Loceril, es para poner pues, en las uñas, pero la cosa se hace también pensando y con criterio. Por ejemplo, una uña que esté totalmente tomada del pie, no le vamos a poner laca, pues, porque no le va a hacer casi nada, ves que la uña está toda afectada. La laca funciona cuando es un pedacito que está tomada la uña. Entonces a ese pedacito le ponemos la laca y lo detiene para que el hongo no entre ahí y no prolifere. Y como la uña va creciendo, entonces lo va botando hacia adelante y la uña pues se va recuperando y la laca ahí funciona. La laca es muy buena, el Loceril es bueno, pero hay que saberlo en cuál paciente puede utilizarlo, porque también así como es bueno, cuesta pues 130 soles por lo menos el frasquito. ¿Ya? Entonces, ahora ya vamos a ver los agentes etiológicos de las micosis sistémicas o profundas, ya que hemos dicho pues que son menos, pero que son más difíciles y más severas de tratar, más difíciles, ¿no? El tratamiento. Ahí tenemos los aspergillus, ¿no? La aspergilosis se llama. Tenemos el Aspergillus fumigatus y las Aspergillus flavus. Después tenemos la histoplasmosis, que también se ve pues, en los pacientes que tienen VIH. Y esta histoplasmosis, por ejemplo, se ve más que todo en el departamento de Huánuco, ¿no? Porque ahí hay la cueva de las lechuzas, que se van los turistas y ahí hay murciélagos y entonces están contagiados pues, con histoplasmosis, ¿no? Por eso cuando una vez he tenido la oportunidad de ir con el doctor Mendoza, con el doctor Galarza de la Universidad de San Marcos y del Hospital 2 de Mayo, que hemos ido así a brindar atención una semana, entonces hemos ido con el propósito de aprender, pues, ¿no? Estos cuadros que casi no se ve, incluso para ver lepra, por ejemplo, también fuimos hasta Ucayali y Pucallpa, bueno, para ver lepra. Ya después otro agente así de este grupo de las micosis sistémicas es la criptococosis y el agente es el Cryptococcus neoformans, la mucormicosis y el agente es el Mucorrhizopus, la coccidioidomicosis, que es el Coccidioides ignitis, la paracoccidiosis micosis, que es el Paracoccidiosis brasilensis, y la blastomicosis, que es la blastomicosis dermatitides, ¿no? Entonces,
Esos son, y acá vemos los cuadros, miren cómo son cuadros más severos, ¿no? Que a veces incluso, acá por ejemplo, el de la derecha es un pie de madura, que es por micetoma, ¿no? O sea, por hongos del tipo micetoma. Entonces, se hace como que pedazos de, como que saliera por donde tiene los orificios, pedazos de hueso, ¿no? Incluso en la lobomicosis, que también es así deformante las lesiones, a veces llega hasta la amputación, ¿no? Entonces son cuadros pues muy severos y difícil manejo con la anfotericina, tiene que ser anfotericina B, ¿no? Acá tenemos que hemos sacado del libro de Fitzpatrick, ¿no? La cromoblastomicosis, lo importante siempre en estas micosis sistémicas es el agente causal, ¿no? Que puede ser el suelo, los vegetales, como también vemos en la esporotricosis, ¿no? Después el tratamiento es con medidas generales, ¿no? Y siempre la prevención, ¿no? Acá, por ejemplo, hay este cuadro que uno del grupo de ustedes hizo un casito clínico de esporotricosis, ¿no? Que es raro aquí en Arequipa, pero sí a veces hay, porque el hongo es el Sporotrichia schenki y está en las rosas, ¿no? No en todas, pero en cualquier rosa y alguna que uno se clava, ahí se contagia la lesión. Pero esto más que todo es en la selva, en la ceja de selva, como por ejemplo hay bastantes casos en el Cusco de esporotricosis, en la convención, en esa provincia que su capital es Quillabamba, ahí en Quillabamba hay bastantes casos de esporotricosis, ¿no? Y el tratamiento, pues, para estas micosis profundas, hay que evitar los factores predisponentes, ¿no? El calzado, el ambiente caluroso, los ambientes contaminados, corregir las alteraciones metabólicas y hay que tener precauciones con el uso de antibióticos de amplio espectro y precauciones en los pacientes inmunosuprimidos. Más que todo el tratamiento es con imidazoles como clotrimazol, leconazol, miconazol, ketoconazol, oxiconazol e isoconazol. Y el grupo también que va bien es la terbinafina, ¿no? También, por ejemplo, para el tratamiento de las micosis superficiales, es también, si es en la tinea capitis, hay que poner pues champú, ¿no? Como el ketoconazol que viene en champú, después loción, por ejemplo, en el cuero cabelludo, y si es en el cuerpo, cremas, ungüentos, lociones, spray, y el tiempo es hasta que las lesiones aclaren, o sea, en la tinea corporis, por ejemplo, ¿no? Eh, igualito en las uñas, hasta que la uña se renueve, hasta ahí es el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento sistémico de los hongos es, como he dicho, con la glisiofulvina, el itraconazol, la terbinafina, ¿no? Y para los sistémicos, o sea, las micosis profundas, es la anfotericina B, el fluconazol, el posaconazol y el voroconazol. Pero también hay otros, otros tratamientos, especialmente para las micosis sistémicas, ¿no? Por ejemplo, como vuelvo a repetir, es con la anfotericina B, pero también va muy bien, por ejemplo, la esporotricosis con itraconazol, pero a más dosis. Para, para los hongos superficiales es suficiente una tableta de 100 miligramos diario, pero para la esporotricosis hay que dar 200, incluso hasta 400 miligramos, o sea, 4 tabletas, ¿no? El ketoconazol también, que casi ya no se usa, y como algo manifesté al grupo que
presentó ese caso, que va muy bien la esporotricosis con yoduro de potasio en gotas, ¿no? Y también la fluocitocina y el voriconazol, ¿no? Que son un poquito caros estos medicamentos, pero son los necesarios para las micosis sistémicas. Y como dije, las micosis superficiales son pues más fáciles de tratar, ¿no? Ya, entonces, eso sería todo. A ver, por, por hoy día, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Hay harto por preguntar, pero también hay harto por leer, que ustedes ya van a leer y van a ir, ya, pero es fácil esto, ¿no? Más bien, no sé si el doctor Mostajo les va a hacer las infecciones virales y parasitarias, si no ya algo les voy a decir, que las parasitarias es pues la escabiosis, que es causada por el Sarcoptes scabiei, ¿no? Que también se llama rascarrasca, y la pediculosis, que es por los piojos, que hay piojo de la cabeza que se llama piojo capitis, el otro que es del cuerpo, que es más cafecito, porque el de la cabeza es negro, es el corporis, y el del vello pubiano se llama tirus pubis o ladilla, ¿no? Esos son los tres. Y la principal complicación de la pediculosis es por el rascado que el niño se rasca, pueden entrar infección sobreagregada y hacerse una infección, ¿no?, un poco rebelde. Y ahí, en cuanto a los virus, ahí está el molusco contagioso y los herpes. Ya creo el doctor Mostajo, creo él toca esta parte, por eso que yo le estoy mencionando nomás por si acaso, pero si no lo hacen en la última clase les puedo complementar más esa parte, ¿ya? Doctor, ¿y la Entonces, última clase sería el 27 de enero? No, perdón, el 28 de enero y abarcaría lo que es tumores benignos, lesiones premalignas y cáncer de piel, ¿verdad? sí, sí. Ah, ya, Es que doctor. así hacemos también un resumen, no tan, vamos a hacer pues tan amplio, pues, porque si no ustedes también más lo entienden así un poco resumido. Pero sí abarcamos tumores benignos, malignos y la radiación solar, todo eso que está relacionado pues con los tumores malignos. Ya, entonces el 28, sí, el martes. Entonces Sí, acá doctor. alguna pregunta, porque ya les he hecho práctica manera de contarles como un cuento. Y ya, si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿y el sulfuro de selenio es un tratamiento más para la pityriasis versicolor o también puede utilizarse para la tiña capitis? Ya, de poder eh, utilizarse, sí se puede utilizar, ya, pero en sí, como lo has dicho tú, el sulfuro de selenio viene en forma de champú que se llama Celsum amarillo o Celsum azul, que casi ya no se usa, pero sí la usamos, principalmente yo, porque así me enseñó también en Lima, los doctores de Lima, bueno, entonces, eh, ¿sabes por qué va bien para la pitiriasis versicolor? Porque como es una levadura el causante, que es la Malassezia globosa, y antes se llamaba Malassezia furfur, entonces cuando uno se está bañando, echa un poquito de ese champú en la mano y lo hace espuma, aunque sea lo hace espuma en tu pecho. Y esa espumita todito le echas a donde tienes las lesiones de pitiriasis versicolor y va muy bien porque lo mata a la levadura. Pero puede servir para el otro, para la tiña capitis, pero no se aconseja. Ahí más bien hay que dar nomás el champú del ketoconazol. ¿Por qué? Porque el sulfuro de selenio es fuerte y hace caer el cabello. Entonces,
Más bien, si tú tienes alguna amiga que no es de tu agrado y le quieres regalar un champú de Selsun amarillo en su cumpleaños, le regalas, pero ya sabes que se le va a caer el cabello, pues. Ya entonces, es por eso es que casi no se usa en ese sentido, ¿ya? Pero muy bien va para la pitiriasis versicolor. Gracias, doctor. Ya, a ver, otra pregunta o algo. Ya, siempre esto también se los voy a pasar para que estudien y también tengan en cuenta todo lo que he hablado a veces que no está acá. Por eso es que a veces ustedes también alguna cosa que pueden ampliar entrando al internet, ¿no? O a veces en su libro o en algún libro entran y también un poquito lo complementan lo que yo les he dicho verbalmente que a veces no está en la diapositiva. Ya, a ver, ¿alguna pregunta más o algo que tengan alguna duda? Doctor, una pregunta. Ya, Para el ursuelo, en sí, una niña, digamos, de que tenga entre 1 o 2 años que le ha salido, la manera también de complementar el tratamiento es hacer estos baños con manzanilla, creo que mencionó, compresas es, calientes. sí. Sabes que el ursuelo pues es una forma de forúnculo localizado. Entonces, eh, hay que dar un poquito de antibiótico y de preferencia con la agüita de manzanilla se le, se le lava y se pone pues terramicina oftálmica. Pero cuando a veces no quiere ceder, porque a veces se hace crónico, entonces el oftalmólogo puede drenarlo y hacerle una incisión y sacarlo el ursuelo como lo hace con el chalazium. El chalazium es muy parecido al ursuelo, solo que el chalazium es tumorcito y ya ese no sale, ya no desaparece. Mientras tanto, el ursuelo sí a veces apretándolo ligeramente, por eso eh, así tradicionalmente a veces dicen que se sobe con, por ejemplo, al niño le dicen a la mamá que le sobe con el aro, con el anillo de su matrimonio. Entonces, como hace calor, ya lo desinflama. Y son cositas así caseras, pero que a veces dan resultado. Pero en el chalazium no, hay que hacer un corte, pero por dentro. O sea, con una pincita se le da vuelta al párpado y se presenta la parte interna y se hace una incisión, lo saca el oftalmólogo y queda, esa es la solución. ¿Ya? Pero en el ursuelo sí se puede bajar a veces solo. Por eso es que se puede dar un poquito de antibiótico por vía oral y más la limpieza y la terramicina oftálmica y a veces en muchos casos va bien. Ya. ¿Alguna otra inquietud de los hongos o de las bacterias, de lo que... Entonces, recuerden bien, por ejemplo, un impétigo característico es las costras melicéricas. El tratamiento es con antibiótico de 7 a 10 días. Siempre tiene que ir tratamiento sistémico y acompañado con tratamiento tópico con antibiótico tópico, ¿no? En los hongos ya es el antimicótico, también sistémico y por vía oral, ya sea en crema, que ya el tópico es localizado, ¿no? En crema o en loción o en laca. Ya entonces en el examen que justo ayer el doctor Álvarez me ha dicho que tengo que ir haciendo las preguntas, más que todo a veces va como un casito clínico, siempre la pregunta.
Dice paciente de tantos años que presenta unas lesiones melicéricas, ¿no? Costrosas y que localizadas preferentemente en la cara. ¿Qué diagnóstico es? Entonces ahí tienen que marcar, pues fácil está, ¿no es cierto?, con la clase que hemos hecho hoy día. Ya, entonces si no hay más preguntas, ya, entonces el lunes hacen la clase con el doctor Mostajo y el martes la clase conmigo, ya igual así 2:30 pues ya casi a esas horas, ¿ya? Sí, Entonces, doctor, porque el 28 cae jueves, según la calendarización. sí, Sí, el jueves entonces sería. no, pero ya hemos hecho pues 2 clases ese día para que le ganemos y ya no hacemos ya el jueves porque yo lo hago para que tengan tiempo para su seminario. Se Sí, se dan entonces, cuenta que con lo que hemos avanzado ya les favorece para que estudien para el examen y para que también hagan su seminario que lo vamos a hacer seguramente el 29. No sé qué te ha dicho el doctor Mostajo. sí, está entre el 29 y el 1 de febrero, Ya, entre esas dos fechas. pero ya a veces ese día, el jueves, tienen para estudiar y tienen para hacer para el seminario para el día siguiente o para el primero. Entonces ¿Ya? el día martes 26, ¿no, doctor? Sí. Sí, el martes entonces hacemos pues ya la clase de tumores benignos, malignos y la radiación, la fotobiología, pues. Ya, doctor. Ya, ya, entonces sería todo, pues ya vayan estudiando, ya. Ya te lo mando esto, lo que hemos hecho hoy día a tu correo, Luisa. Sí, doctor, gracias. Ya, entonces ya nos vemos, ya. Hasta Chao luego, con doctor, todos. Ya, gracias. Hasta ya. luego, Hasta doctor, luego, doctor. gracias. Gracias. Hasta luego, pues. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ya,